bienvenidos al primer día en el libro de Levítico. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, guíanos para poder comprender el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos a entenderlo porque a veces está un poquito difícil. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos. Bueno, niños, primero que nada, el libro de Levíticos se llama así porque habla sobre los levitas. ¿Recuerdan? Uno de los 12 hijos de Israel, el que se llamaba Leví. Bueno, los descendientes de Leví son los levitas. En hebreo, este libro se llama Vayikra y significa y él llamó, porque así comienza este libro. Bueno, recuerden que Israel acaba de salir de Egipto y ahora se van a convertir en una nación. Así que este libro es más bien como una constitución o un manual sobre leyes y ordenanzas que Dios quiere que haga su pueblo. Y estas leyes y ordenanzas van a regir en todo aspecto de su vida, tanto religioso como moral e incluso higiénico. Todo esto para recordarles que ellos son el pueblo escogido de Dios y tienen que ser una nación santa, porque dice ser santos porque yo soy santo. Capítulo 1. Y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la congregación, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, harás vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere una ofrenda quemada de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y rociarán la sangre alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la congregación, y desollará la ofrenda quemada, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón, sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Ofrenda quemada es, ofrenda hecha por fuego, de olor suave al Señor. Y si su ofrenda para sacrificio quemado fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y ha de degollarlo al lado septentrional del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y lo dividirán en sus piezas, con su cabeza y su redaño. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará sus entrañas y sus piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Ofrenda quemada es, ofrenda hecha por fuego, de olor suave al Señor. Y si la ofrenda quemada se hubiere de ofrecer al Señor de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le ha de quitar el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Ofrenda quemada es, ofrenda hecha por fuego, de olor suave al Señor. Capítulo 2. Y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda hecha por fuego para recuerdo, de olor suave al Señor. Y la sobra de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas hechas por fuego al Señor. Y cuando ofrecieras ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si su presente fuera ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite,
la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Y si tu presente fuera ofrenda cocida en cazuela, harás de flor de harina con aceite. Y traerás al Señor la ofrenda, que se hará de estas cosas, y la cual presentarás al sacerdote, la cual la llegará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar. Es ofrenda hecha por fuego, de suave olor al Señor. Y lo restante de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas hechas por fuego al Señor. Ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar en la ofrenda hecha por fuego al Señor. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis al Señor, mas no serán quemadas sobre el altar en olor de suavidad, y sazonarás toda la ofrenda de tu presente con sal. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres al Señor presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ellas aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es presente. Y el sacerdote hará arder en memoria del don parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda hecha por fuego al Señor. Capítulo 3. Y si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, será macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollarás a la puerta del tabernáculo de la congregación, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá del sacrificio de las paces por ofrenda hecha por fuego al Señor el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre la ofrenda quemada que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda hecha por fuego, de olor suave al Señor. Mas si de ovejas fueres ofrenda para sacrificio de paces, al Señor, sea macho o hembra, ofrecerás sin tacha, y ofrecerás cordero por su ofrenda. Ha de ofrecerlo delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de la congregación. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor, y del sacrificio de las paces ofrecerá por ofrenda hecha por fuego al Señor su sebo y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda hecha por fuego al Señor. Y si fuere cabra, su ofrenda ofrecerá delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de la congregación. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Después ofrecerán de ella su ofrenda, hecha por fuego al Señor, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño, y de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, es vianda de la ofrenda, hecha por fuego, en olor de suavidad al Señor. El sebo, todo es del Señor, estatuto perpetuo por vuestras edades y todas vuestras moradas. Ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. Capítulo 4. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre las cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá el Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de la congregación, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor, hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre
sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo de la congregación delante del Señor, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar de la ofrenda quemada que está sobre la puerta del tabernáculo de la congregación, y tomará el becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar de la ofrenda quemada, y el cuero del becerro, y toda su carne, con su cabeza, y sus piernas, y sus intestinos, y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que fuera entendido el pecado sobre el que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de la congregación, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de la congregación, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante del Señor en el tabernáculo de la congregación, y derramará toda la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada, que está a la puerta del tabernáculo de la congregación, y le quitará todo el sebo, y harálo arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios sobre las cosas que no han de hacer, y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará su ofrenda, un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degollan las ofrendas quemadas delante del Señor, es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada, y quemará todo su sebo sobre el altar, como el sebo del sacrificio de las paces. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará toda su sangre al pie del altar, y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo de los sacrificios de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad al Señor. Así hará el sacerdote expiando por él, y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella la ofrenda quemada. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará toda la sangre al pie del altar, y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar, conforme a la ofrenda hecha por fuego al Señor. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y le será perdonado. Bueno, niños, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana con el resumen, si Dios lo permite. Bye, bye. Bendiciones.